Bien, hermanos, vamos a leer en el Salmo ¿Cuándo 145. puedo entrar yo? No, pues si no te va a entrar. Espera un poquito, hermana Angélica. A ver, voy a ver. Familia Carrasco Silva. ¿Ahora sí? ¿Hermana Angélica? Ahí sí. Muy bien. Ya, Salmo, les decía, 145, 9. Estamos hablando acerca de la gracia común, ¿verdad? Eso hemos estado tratando el domingo pasado y hoy día continuamos entonces con este tema o con esta doctrina, ¿no es cierto?, conocida como la gracia común. Bien, dice así la palabra del Señor. Bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, una vez más te agradecemos, Señor, este momento que tú nos das para poder reunirnos, Señor, junto a tu pueblo, aprender de tu palabra, Señor, y fortalecernos, Señor, a través de ella. Te ruego, Padre Celestial, que todo el conocimiento que vayamos adquiriendo, Señor, también vaya acompañado, Señor, de un crecimiento espiritual en nuestra vida. Que todo lo que aprendamos sea de utilidad para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida de fidelidad, Señor, a ti, y para traer confianza y seguridad, Señor, en el diario vivir de cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Señor, a estar siempre muy confiados en ti, sabiendo, Señor, que tú tienes cuidado, Padre Celestial, y un cuidado especial por tu pueblo, por quienes somos tus hijos. Te agradecemos todo esto y te pedimos que tú dirijas todo cuanto hablemos, Señor, en esta clase, opinemos, Señor, y que nuestra mente, nuestro raciocinio, todo esté sujeto, Señor, a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, comenzamos esta clase el domingo anterior con una frase que yo les comenté, y es que todo lo malo que ocurre en el mundo, porque vaya que ocurren cosas malas en este mundo, pareciera que el mal va en aumento, ¿no es cierto?, como se dice, increciendo, ¿no es cierto?, en términos musicales, parece que el mal va creciendo y creciendo cada vez más, y pareciera, ¿no es cierto?, según aquellas personas incrédulas o creyentes pero lejanas, ¿no es cierto?, de Dios, pareciera que Dios va perdiendo el control de la creación, o pareciera que Dios haya dejado la creación al destino de lo que le ocurra. Algunos piensan que Dios creó todo, el universo, creó la vida, al ser humano y todo, y los dejó simplemente y no interviene. Y por eso que está pasando todo lo que pasa. Y esa es una de las respuestas, ¿no es cierto?, que entregan algunos para responder a quienes dicen de dónde está Dios y por qué hay tanta maldad. Diciendo que el Creador creó y dejó su creación solita. Bueno, la palabra del Señor nos habla claramente que eso no es así, ¿verdad? Que Dios sustenta. Dios es el Creador, pero Dios también sustenta toda su creación. No solo la vida de los cristianos, de los que ha hecho sus hijos, sino que Dios sustenta toda la creación. Toda, absolutamente toda. No hay nada que esté funcionando por funcionar. Todo funciona porque Dios lo permite y porque Dios le permite funcionar como funcione. Valga la redundancia de palabras, ¿no es cierto? Pero eso significa que Dios tiene el control de todo. ¿Ya? Dios no ha perdido el control de la humanidad, a pesar de todo lo malo que está sucediendo en nuestros tiempos.
una de las características de los postreros tiempos, ¿no es cierto?, como comentábamos el jueves, que los postreros días comenzaron con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén. Ahí comienzan los postreros días, los últimos días ya. Podríamos decir el último arreglo de Dios con la humanidad, y no habrá otro. O sea, esta es la última oportunidad que Dios le está dando a la humanidad. Fíjense ustedes, hermano, qué tremendo esto. Dios le dio una oportunidad a la humanidad después de Sodoma y Gomorra, después del diluvio. ¿Con quién? Primero con Noé y su familia. Ahí está la oportunidad, ¿no es cierto?, de la humanidad de seguir adelante. En segundo lugar, Sodoma y Gomorra con Lot. Ahí está la segunda oportunidad. Pero los postreros días, ¿no es cierto?, comienzan para dar la última oportunidad a la humanidad. No habrá otra ya, ¿verdad? Por eso que estamos viviendo la última etapa ya. ¿Cuándo será la venida del Señor? ¿Cuándo será el juicio, ¿no es cierto?, de todos los seres humanos? No lo sabemos, pero que es inminente y que pronto viene y que se acerca de acuerdo a las condiciones que estamos viviendo, es una realidad. No podemos dudarlo, ¿ya? La palabra del Señor se va cumpliendo al pie de la letra. Entonces, observando todo esto que estamos viviendo y que estamos siendo testigos oculares de las cosas que están ocurriendo en la humanidad, podríamos, o algunos, ¿no es cierto? Algunos de nuestros hermanos, algunos de nuestros hermanos incluso podrían debilitarse en la fe y desviar su mirada, ¿no es cierto?, de la confianza en el Señor, olvidando, ¿no es cierto?, este tema tan importante de que Dios sustenta y que Dios no ha abandonado, ¿cierto?, su creación. Bueno, y en esto entra este tema de la gracia común, de que Dios es misericordioso para con todas sus criaturas, todas, sin excepción, aún las más pequeñas. Cuando Jesús pone el ejemplo, ¿no es cierto?, de mirar las aves, ¿ya?, que nadie las alimenta, ¿verdad? O sea, ellas simplemente salen, vuelan, buscan y encuentran su alimento. Y dijo Jesús, ¿no es cierto?, vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego dice, ¿cuánto más a vosotros? Que el valor del ser humano es más alto que un ave. La vida del ser humano, ¿no es cierto?, es más valorable que cualquier otro ser vivo. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre, al ser humano, ¿verdad? Al ser humano lo hizo a su imagen y a su semejanza. El único ser vivo que Dios creó a su imagen y semejanza es el ser humano, no otro. Y por eso que Dios le da más valor a la vida de los seres humanos. Hoy día el ser humano, ¿no es cierto?, ha transformado esto como ha transformado muchas cosas que Dios ha instituido. Hoy día hay personas que aman más a los animales que a los mismos seres humanos. Vean ustedes, por ejemplo, ¿cuántos niños huérfanos hay en el mundo entero? Hay miles, tal vez millones de niños huérfanos en el mundo. Pero hay gente que prefiere criar animales, ¿no es cierto? Y no es malo criar animales. Aquí en nuestra casa tenemos hartos animales, ¿no es cierto? Tenemos 2 perros, 2 gatos, ¿verdad? No es malo criar animales, es bonito tener animales. Pero hay gente, ¿no es cierto?, que en vez de criar hijos o adoptar hijos, prefiere adoptar animales y criarlos como si fueran hijos. Es porque los valores, el ser humano ha ido cambiándolos, ¿ya? Pero no olvidemos, la vida del ser humano es más estimada para Dios que la vida de cualquier otro ser vivo que Él haya creado. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Pero bueno, entonces, si Dios cuida de todos los seres vivos, con mayor razón le quiere decir a los cristianos, ¿cierto?, que Dios tiene cuidado de nosotros, porque Dios no nos abandona a nosotros, se preocupa de todos nosotros, ¿verdad? El versículo del mes, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. O sea, esa es una realidad. Nosotros dormimos en paz, despertamos en paz, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque
es el Señor quien nos hace vivir con abundante paz en nuestro corazón y no temerosos, ¿verdad? La palabra de Dios nos exhorta a nosotros a que no debemos vivir una vida llena de temores. Debemos dejar esas cosas, porque ¿qué dice la palabra del Señor? ¿No es cierto? Que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor del Señor todavía. Si hay temores en nuestra vida es porque tal vez nos falta un poquito de agarrarnos firmemente de la mano del Señor y por lo tanto no hemos sido perfeccionados en el amor a Dios. Pero cuando hay un amor verdadero por el Señor, hay esta confianza y el Señor abunda, ¿no es cierto?, nuestro corazón con su paz, ¿verdad? Entonces, si Dios nos cuida a nosotros de una manera especial, no debemos olvidar que Dios también cuida de todos los seres humanos. Entonces, la gracia divina, ¿no es cierto?, o la gracia común de parte de Dios, es una actitud que Dios tiene favorable hacia su creación, hacia toda su creación. Cuando Dios crea las cosas, dice, y vio Dios, ¿no es cierto?, que lo que había hecho era bueno en gran manera. O sea, todo lo que hizo Dios es maravilloso, pues, hermano. Y Dios lo vio y dijo que era bueno, pero en gran manera. Hermoso todo lo que Dios creó. Entonces, si Dios crea algo de tanto valor, tan hermoso, no lo va a abandonar nunca. Lo sustenta y lo sostiene permanentemente. Entonces, esta gracia común es una actitud de Dios favorable, ¿no es cierto?, hacia toda la humanidad. Vamos a hablar de los seres humanos, hacia todos los seres humanos. Hay un dicho, ¿no es cierto?, que es mundano, que dice que a nadie le falta a Dios, ¿no es cierto? Bueno, esa es una verdad bíblica. ¿Ah? No es un versículo bíblico, pero es una verdad que alguien razonó en algún momento y dijo, a nadie le falta a Dios. Bueno, es una verdad. Dios está en todo lugar y Dios favorece a todas sus criaturas. En la clase anterior estuvimos leyendo algunos versículos, ¿verdad? Como por ejemplo cuando el Señor dice que Dios hace llover sobre justos e injustos, ¿no es cierto? O sea, eso quiere decir que Dios envía bendiciones a todos los seres humanos. Los bendice a todos a través de esta gracia común, ¿verdad? Y a través de la obra del Espíritu Santo también. Esta obra del Espíritu Santo se manifiesta de manera especial en nosotros, ¿verdad? Para renovar nuestro corazón, ¿verdad? Pero también la obra del Espíritu Santo se manifiesta en el mundo para refrenar el avance del pecado, ¿ya? Eso es importante. La palabra de Dios nos enseña también, ¿no es cierto?, de que la maldad, ¿no es cierto?, no avanza más porque Dios tiene en la tierra, en primer lugar, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo, que obra de manera especial en los cristianos, pero que también obra en los no creyentes, a través de la gracia común. También obra en los no creyentes, pues, hermano. Si no estuviera la obra del Espíritu Santo en la tierra, el ser humano no tendría límites para la maldad. No habría conciencia, ¿no es cierto?, de lo bueno y lo malo. Esa es la obra del Espíritu de Dios en la conciencia y el corazón de todos los seres humanos, sin excepción. Entonces, el Espíritu Santo restringe el pecado en el mundo. Fíjense ustedes qué importante esto. Restringe el pecado y mantiene, ojo, nosotros creemos que el orden social es, bueno, el orden social es responsabilidad de las autoridades, de los gobernantes, ¿no es cierto? Pero hay alguien que está más arriba que los gobernantes. Por lo tanto, el orden social también en cierta medida y en gran medida y en absoluto depende de Dios. Entonces, la obra del Espíritu Santo en la tierra no solo restringe el pecado en el corazón del hombre, sino que además ejerce una influencia moral sobre el ser humano. Restringe el pecado, dije, y mantiene el orden social y promueve también la justicia civil. Todo
lo bueno, todo don perfecto, todo lo bueno proviene de Dios. Eso no podemos dudarlo. Todo lo bueno proviene de Dios, todo. Por lo tanto, si en el mundo que vivimos, a pesar de que está tan malo, todavía tenemos justicia social imperfecta, pero la tenemos, ¿no es cierto? O justicia civil, perdón, y todavía tenemos orden social, es por la obra del Espíritu Santo que está reteniendo, ¿no es cierto?, que el diablo y la maldad se desaten por completo. Por eso que Pablo decía que a su tiempo será quitado de en medio el que impide. O sea, cuando a su tiempo Dios quite su gracia sobre la tierra, y no su gracia absoluta, ojo con eso, porque algunos piensan que en la gran tribulación Dios retirará toda su gracia de la tierra. No, seguirá habiendo gracia de Dios en la tierra, pero Dios quitará, ¿no es cierto?, los obstáculos para que el diablo y el pecado se desenfrenen después que Jesús venga por su iglesia. Nosotros creemos que eso va a ocurrir después que el Señor nos lleve. Creemos eso de acuerdo a algunas luces que nos entrega la palabra de Dios. Hay quienes piensan que esto va a ocurrir después que, o sea, antes, perdón, antes que el Señor se lleve a su iglesia. Vale decir que algunos piensan de que la iglesia va a sufrir parte de la gran tribulación en la tierra. Nosotros creemos que no, ¿ya? De acuerdo a lo que nos especifica la Biblia, creemos claramente que el Señor vendrá por su iglesia antes de la gran tribulación. Y esperemos que sea así, ¿verdad? Esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo hoy. Y parece que la venida del Señor está tan cerca, mis hermanos, tan cerca, ¿ya? Así que debemos estar pensando en estas cosas y estar firmes en el Señor. Entonces, esta gracia común, ¿verdad?, que es la actitud de parte de Dios favorable hacia todos los seres humanos, se refleja en todo hecho o acto de bondad que podemos ver en la tierra. Porque hay actos de bondad, pues, en el mundo no cristiano. Hay actos, no podemos negarlos, ¿verdad? Hay gente que no es cristiana y hay gente que no es creyente incluso, y que tienen dinero y que ayudan mucho, ¿verdad? Entonces hay actos de bondad en el mundo todavía, no podemos negarlo. Pero eso no es del ser humano, esa es la obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, en el mundo, y que ejerce influencia sobre el hombre y la mujer que no son creyentes. Insisto en esto, porque si no, en el mundo, mis hermanos, si no estuviera esta influencia de Dios a través de la gracia común, ¿no es cierto?, por el Espíritu Santo, no podríamos vivir en esta tierra. Definitivamente no podríamos vivir en esta tierra, ¿ya? Imagínense ustedes, si aún Dios, ¿no es cierto?, con su bondad está refrenando el pecado y la maldad, ¿cómo sería si Dios no frenara nada? ¿Verdad? Sabemos y entendemos que el corazón del hombre está corrompido, pero en su totalidad. Y que la maldad basta que el hombre, ¿no es cierto?, las leyes, por ejemplo, cuando son blandas, ¿no es cierto?, permiten que la maldad se desate más todavía. Mientras las leyes son más rígidas, más duras, parece que se frena un poco, ¿no es cierto?, la maldad. Pero cuando las leyes son blandas, lo vemos en nuestro país, ¿no es cierto?, ya tanto que se ha dicho estas leyes que son la puerta giratoria, ¿no es cierto? Los delincuentes roban, son llevados, después salen y siguen. Es un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurriría, no es cierto, si Dios quitase su gracia común de la tierra? Definitivamente, mis hermanos, no podríamos vivir en esta tierra, ¿ya? Porque se desataría todo el pecado y toda la maldad que hay en el corazón del hombre, inflamado por el poder del diablo, más encima. Entonces, sería una vida caótica la que ocurriría en la tierra si no obrara Dios a través de su gracia común, deteniendo el pecado. Entonces, todo lo bueno que ustedes vean en esta tierra procede de Dios. Todo, todo, todo. Porque el Espíritu Santo influye en el corazón de las personas para que sintamos compasión
No solamente los cristianos sentimos compasión, ¿verdad? La gente que no es cristiana también siente compasión, puede sentir amor, puede sentir pena, ¿no es cierto?, por alguien que sufre, etcétera. Todo eso lo promueve Dios a través de su Espíritu Santo. Y por eso que la palabra de Dios dice que Dios ha puesto sus leyes en nuestros corazones, en el corazón de todos los seres humanos. Está la ley de Dios, aún de aquellos que no creen en Dios, aún de aquellos que dicen que Dios no existe. La ley de Dios está grabada en sus conciencias y en sus corazones. Por eso que Pablo también trata este tema diciendo que las conciencias de los seres humanos le acusan o lo justifican, ¿verdad? ¿Y quién es la conciencia? El Pepito Grillo, ¿no es cierto?, que veíamos en las películas de niños. No es un Pepito Grillo. La conciencia, ¿no es cierto?, ni más ni menos, es la ley que Dios ha puesto en todos los seres humanos, para que el ser humano se dé cuenta lo que es bueno y lo que es malo, por naturaleza. Si no hubiera ley, el ser humano sabría por naturaleza lo que es bueno y lo que es malo, porque Dios puso esa ley en los corazones de todos los seres humanos sin excepción. Bueno, esto nos indica que hay bendiciones que son generales. No solo Dios nos bendice a nosotros, y vaya que nos bendice grandemente, ¿no es cierto? ¿A quién no lo ha bendecido Dios de los presentes? A todos nosotros hemos recibido muchas bendiciones de Dios, pero Dios bendice al mundo también, ¿verdad? Dios otorga bendición a todos los seres humanos sin distinción y lo hace como Él quiere, simplemente, ¿ya? Ya vimos algunos versículos que nos hablaban de eso el domingo anterior. Ahora, hay medios por los cuales Dios imparte su gracia también. En primer lugar, tenemos la luz de la revelación de Dios. Nosotros tenemos la palabra profética más permanente, ¿no es cierto?, como dice la palabra de Dios, la Biblia. Tenemos la Biblia y esa es una luz clara que Dios nos ha dejado para ordenar y regir nuestras vidas y para salvarnos, ¿no es cierto?, para guiarnos a la salvación. Pero Dios ha dejado ciertas luces de revelación al mundo también, ¿ya? Para que el mundo de alguna manera pueda darse cuenta de que existe un ser supremo, de que existe Dios, de que Él está ahí, que Dios está. Entonces, esta luz de la revelación de Dios le permite al hombre distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿ya? Veamos Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. ¿Ya? Busquemos entonces Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, que dice lo siguiente, para que ustedes sigan la lectura. Porque los gentiles que no tienen ley, o sea, la gente no cristiana, el que no es creyente, no tiene a Cristo, ¿verdad?, el que no es salvo, a eso se refieren. Porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos. ¿Ok? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Ahí está, entonces, esta gracia común, ¿verdad?, obrando a través de esta revelación de la luz divina puesta en todos los seres humanos, todos. Todas las criaturas de Dios, los seres humanos, los creados por Dios, tienen esta ley grabada en su conciencia y en su corazón. ¿Ya? Segundo lugar, estas bendiciones generales o esta gracia común, porque a veces es claro que, referente a lo que me voy a referir ahora, es claro que a veces no son bendiciones de Dios, pero las organizaciones, las instituciones que existen en la tierra, la ONG, por ejemplo, que ayudan, ¿no es cierto?, los hogares de ancianos, de las viudas, los hogares de huérfanos, y todos estos lugares, ¿no es cierto?, que existen en el mundo y que van en ayuda al prójimo. A eso me refiero
las organizaciones, ¿no es cierto?, y los gobiernos humanos. Dios manifiesta su gracia común a través de estas cosas. Dice, pero ¿cómo? Pero por supuesto. ¿Ya? Dios se manifiesta a través de estas cosas y manifiesta su gracia común, su bien y su bendición para todos los seres humanos. Primero, si leemos en Romanos 13, por ejemplo, Romanos 13, del 1 al 4, aquí hay algo que a muchos no les gusta, hay mucha gente que no les gusta este versículo, pero no podemos borrarlo. No podemos borrar este versículo porque es parte importante de la revelación de parte de Dios con respecto a la gracia común. Romanos 2, Romanos 13, del 1 al 4, donde dice: toda alma se someta a las potestades superiores, ¿ya? Porque no hay potestad sino de Dios. Y las que son de Dios, y las que son, o sea, las que están, todas las potestades superiores que existen, los gobernantes se refiere, ¿verdad? Y todas las personas que están en eminencia en el mundo, no solamente los gobernantes, todos los que están en cierta eminencia y tienen cierta influencia, dice, de Dios son ordenados. O sea, nadie está en el lugar donde está porque sí. Pilato, en ese diálogo que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, le dijo: ¿acaso no sabes que yo tengo poder de dejarte en libertad? ¿Y qué le dijo el Señor? Ningún poder tendrías si no te fuere dado de lo alto. Qué claro, ¿no es cierto?, nuestro Señor. Qué claro. O sea, Dios otorgó poder a Pilato, ¿para qué? Le dio autoridad sobre Cristo, pero Dios se la dio. No era de él. Ahí tenemos un claro ejemplo de que las organizaciones y los gobiernos humanos, entonces, son puestos por Dios, que hoy día se manifiestan a través de la democracia, ¿verdad? En educación cívica, yo les enseño a los niños eso, de que la democracia consiste en elegir, ¿verdad?, a nuestros gobernantes, y cuando salen esos gobernantes que no son de nuestro agrado, tenemos que respetarlos igual, ¿verdad? Entonces esa es una lección para nosotros también. Jesús tuvo que enfrentar un gobierno impío, un gobierno malvado. Había emperadores que fueron muy, muy injustos y malvados, otros no tanto, pero hubo algunos que fueron extremadamente malos, especialmente con el pueblo de Dios. Pero siempre vemos a un Jesús sujeto a las autoridades, ¿verdad? Aún a aquellas autoridades que cometieron injusticia en contra de él, aún a aquellas autoridades religiosas. Entonces, así que el que se opone a la potestad, dice, y ojo con esto, esto no es muy popular, el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, dice. Y los que resisten ellos mismos agarran condenación para sí. Porque los magistrados, ¿no es cierto?, referente a los gobernantes se refiere aquí, en nuestro tiempo sería porque los diputados, porque los senadores, porque los presidentes, porque los gobernadores, porque los alcaldes, porque los concejales, que son autoridades, dice, no son para temor al que hace bien, sino al malo, dice. O sea, Dios pone las autoridades. Y miren qué bondadoso el Señor. Y vamos a comer, pero... Ya, ahí teníamos un comentario, ¿verdad?, de Samuel. Pero miren qué bondadoso es el Señor. Dios deja que los propios seres humanos elijan sus gobernantes, pero Dios siempre gobierna desde arriba, ¿no es cierto? Por lo tanto, Dios trabaja en la conciencia y en el corazón de los seres humanos. Y los seres humanos manifestamos esto a través de la democracia, ¿verdad? Pero Dios trabaja en la conciencia y en el corazón de los seres humanos. Por lo tanto, cuando vamos a votar,
estamos siendo influenciados por el Espíritu Santo. Y la democracia se manifiesta así. Podríamos decir que la democracia, imperfecta como es una obra dirigida también por la gracia común del Señor. Qué grande es nuestro Dios cuando podemos entender estas cosas. En nuestro país estamos afligidos por lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, con respecto a esta nueva constitución, a los gobernantes posibles que vienen, que puedan ser contrarios al pueblo de Dios, todo eso. Pero olvidamos muchas veces esto, que Dios es quien pone a los gobernantes. Y ojo, porque cuando los gobernantes no son buenos, es claro que ha habido gobernantes que no lo han hecho muy bien. Dice la palabra del Señor que Dios lo hace, ¿no es cierto?, para castigo, para llamar a la conciencia al hombre, al ser humano. Así que Dios entonces manifiesta esta gracia común también a través de este medio, ¿ya? De las organizaciones y los gobiernos humanos. Si no fuera así, insisto, mis hermanos, sería terrible. Y la prueba que tendrá la humanidad será con la manifestación del anticristo. No olvidemos, va a ser quitado de en medio el que impide. ¿Qué va a hacer? Dios va a disminuir la obra del Espíritu Santo con respecto a la influencia en la conciencia humana. Va a disminuir eso. Por lo tanto, el pecado se va a manifestar más. El diablo se va a manifestar más también. Porque va a disminuir Dios la protección sobre la humanidad entera. Y por eso se va a manifestar más. Entonces tendremos la prueba de lo que verdaderamente puede ser un gobierno malo, déspota, impío y sin respeto por la vida humana. Así va a ser el gobierno del anticristo en su segunda etapa. Va a prohibir todas las religiones, no importa. No importa cualquiera que sea, las va a prohibir todas. Todas, todas. No va a dejar que nadie adore ni siquiera una imagen. Hasta ese grado se va a manifestar el pecado y la obra de Satanás en la tierra. Hoy día no pasa eso, ¿por qué? Por la obra del Espíritu Santo, de la gracia común. ¿Cuántos gobernantes nuestros quisieran hoy día eliminar la Biblia y eliminar las iglesias cristianas? ¿Ustedes creen que no hay intenciones de eso? Sí hay intenciones, pero ¿por qué no lo pueden hacer? Porque Dios no lo permite. Porque hay leyes humanas que Dios ha permitido que surjan y que esas leyes, mientras estén, impiden que a nosotros se nos prohíba, por ejemplo, manifestar nuestra fe públicamente. ¿Ya? No lo pueden hacer en nuestro país todavía porque hay leyes que nos permiten hacerlo. Y ahí vemos la gracia común de nuestro Señor Jesucristo. No es el hombre, mis hermanos. No es el desarrollo del humanismo y del razonamiento a través de, con el inicio del siglo de las luces que se llamó cuando surge el Renacimiento, el humanismo y todo esto. No, es Dios que despierta la conciencia y el corazón humanos y que los rige, aunque los humanos no crean en él. Aunque el gobierno sea ateo, ¿verdad? Sin duda, Dios está rigiendo a ese gobierno, a los destinos que Dios ya ha determinado para la humanidad. Y nada podrá hacer algo para desviar estos destinos que Dios tiene trazado para la humanidad. Entonces, tenemos el primer medio de la obra del Espíritu Santo o de la obra, ¿no es cierto?, de la gracia común de Dios, las organizaciones y los gobiernos humanos. Ejemplo, hay mucha gente indigente en nuestro país, ¿verdad? En nuestro país hay mucho indigente, mucho. Es impresionante la cantidad de indigentes que hay en nuestro país. Pero nadie muere de hambre en nuestro país, ¿no es cierto? En Chile no se muere de hambre. ¿Por qué? Porque Dios obra a través de su misericordia para con todos. Y ahí vemos esta gracia común
en estas instituciones. Hay personas que no siendo cristianas, porque ni siquiera los cristianos lo hacemos, muchos de nosotros no lo hacemos, he sabido de cristianos que lo hacen, pero hay personas que no siendo cristianas, yo conocí una familia una vez que no era cristiana, y me comentaban de que ellos con sus hijos desde pequeñitos, los días viernes, fíjense ustedes, los días viernes salían a un lugar donde sabían ellos que vivía gente en la calle, y salían los días viernes en la noche con termos, con té, café y con sándwich a repartirle a esa gente, y se lo enseñaban a sus niños desde pequeñitos, no siendo creyentes ni cristianos. ¿De dónde viene eso si no viene de Dios? Esa influencia viene de Dios sobre esas personas. En segundo lugar, ¿no es cierto?, el tema del castigo y la recompensa también es un medio que Dios usa para incentivar lo bueno, la bondad, y refrenar la maldad y el pecado. Estos medios, ¿no es cierto?, el castigo y la recompensa que nosotros utilizamos con nuestros niños muy pequeñitos, ¿no es cierto? Ahora cuando hablamos de castigo no significa golpearlos con correa, dejarlos inconscientes, no, eso no me refiero a castigo con eso, ¿no es cierto? Pero estos medios ayudan a mantener una buena moral. Los castigos refrenan los impulsos pecaminosos, y esa es una realidad, ¿ya? Las leyes existen para refrenar la maldad. Si no hubiera leyes, la maldad no tendría límite, ¿verdad? Y la recompensa estimula a hacer lo bueno y lo justo. Sé fiel hasta la muerte, dice nuestro Señor Jesucristo, y te daré la corona de la vida, ¿no es cierto? Ahí tenemos recompensa, pues. Incentivo a hacer lo bueno. Estamos siendo incentivados por el Señor a hacer lo bueno, a serle fiel al Señor, a hacer bien a las personas. Dios nos incentiva. Pero también el castigo, ¿no es cierto?, por otra parte, refrena los impulsos pecaminosos. Así como la ley castiga, ¿no es cierto?, a quienes la infringen. Bueno, también dice la palabra del Señor que Dios azota, ¿no es cierto?, a todo aquel que adopta como hijo. Por lo tanto, sí es una realidad que Dios también pone su mano, ¿no es cierto?, para castigar o para enseñar o para corregir también a sus hijos. Y no solo a sus hijos, sino que a la humanidad completa. ¿Qué es esta pandemia sino la mano de Dios sobre la humanidad? Claro que sí, pues. Es la mano de Dios sobre la humanidad. Dios quiere decir algo a través de esta pandemia al mundo entero y a nosotros también como cristianos. Entonces, tenemos las organizaciones y los gobiernos humanos, que son los medios por los cuales Dios imparte su gracia, ¿no es cierto? De eso estamos hablando. Los medios por los cuales Dios imparte su gracia a todos los seres humanos. Número 1, las organizaciones y los gobiernos humanos. Número 2, el castigo y la recompensa, que parte desde la familia, ¿no es cierto? Desde la familia y se manifiesta en la sociedad, también a través de las leyes. Ahora, ¿y cuál es el efecto de todo esto? No sé si no han regresado todavía los niños, parece, ¿o no? No, parece que no, ¿cierto? ¿Tenemos tiempo? ¿Alguien que me diga? Parece que estoy hablando solo, nadie me escucha. No han vuelto los niños. Ah, ya, gracias. Ya. Bien. Entonces, los efectos de esta gracia común, porque hay efectos de esta obra de Dios. En primer lugar, leamos Romanos también 2:4, ¿ya? Romanos capítulo 2, versículo 4. Si ustedes buscan también, me gusta que busquen para que ustedes mismos lo vean ahí. No solamente lo escuchen, sino que ustedes mismos lo vayan buscando y lo corroboren allí. Romanos capítulo 2, versículo 4. Bien, el versículo 4 es una pregunta que viene respondiendo, ¿no es cierto?, desde, según el contexto, un poco más adelante. Pero dice,
o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia, y longanimidad, largura en el tiempo, quiere decir eso, ignorando que su benignidad, o sea que la bondad de Dios, quiere decir, te guía a arrepentimiento, ¿verdad? Entonces podríamos decir que el efecto de la gracia común aplaza el juicio, porque Dios tiene misericordia, ¿ya? Dios no lo apura, sino que lo va aplazando, va teniendo paciencia. Porque dice la Biblia que Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo del corazón de Dios, que todos se arrepientan. El deseo del corazón de Dios no es condenar al hombre, sino que el deseo del corazón de Dios es que todos se arrepientan para tener el perdón de sus pecados y la vida eterna. Ese es el deseo de Dios. Pero está claro que Dios ha instaurado un día, ¿no es cierto?, del juicio. Porque Dios es perfecto amor, pero también es perfecta justicia. Ya lo hemos tratado en otros estudios anteriormente. No puede existir la perfecta justicia sin el perfecto amor, o viceversa. Entonces, Dios le da tiempo suficiente al pecador para que el pecador se vuelva a Él y se libre de la sentencia de muerte por causa de su maldad, por causa de su propio pecado. ¿Se fijan ustedes? Entonces, Dios le da tiempo y vaya que le da tiempo suficiente al pecador para que se arrepienta. Nadie puede decir, pero es que a mí Dios no me tuvo paciencia. No, Dios da tiempo. Más que suficiente al pecador, ¿para qué? Para que el pecador reaccione y se dé cuenta de sus pecados. Segunda de Pedro, con respecto a esto mismo, un poquito más adelante, ¿verdad? En la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Ojo con esto. No es que el Señor esté tardando su promesa, ¿ya?, de la venida de Cristo, de la redención de su pueblo. Dios no está tardándose de eso, sino que dice que es paciente para con nosotros, dice. Dios tiene paciencia con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta ustedes? O sea, la gracia común aplaza el juicio, ¿verdad? Lo va aplazando, porque Dios va teniendo paciencia, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, otro efecto de la gracia común, primero dijimos, aplaza el juicio, ¿no es cierto? Y otro efecto potente también es que el pecado es refrenado. Ya lo dije anteriormente, ¿no es cierto? El pecado es refrenado. La gracia común restringe la corrupción del pecado tanto en el corazón del hombre como en la sociedad. ¿Ya? Esta gracia común obra, insisto, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reprime el pecado, está reprimiendo el pecado hoy día todavía en la humanidad y en la sociedad. Lo reprime. A lo mejor voy a decir algo que a ver, Carla Salazar solicitó unirse a la sesión para grupos pequeños. Ya. Ya. Me equivoqué, me salí de la clase de adultos, así que vuelvo. ¿Estás lista ya, hermana Angélica? Sí, estamos listos. Ya, ok. Ya. Perdón, apreté mal aquí y me fui a la clase de los niños. Ya, pero termino con esto porque ya los niños están de vuelta. La gracia común, había dicho, ¿cierto?, restringe la corrupción del pecado en la humanidad completa. Tanto en el corazón del hombre lo detiene, lo restringe, como en la sociedad misma.
insisto con esto, o sea, si el Espíritu Santo no obrara de esa forma en la tierra, mis hermanos, definitivamente no podríamos vivir. Sería un caos, sería una tierra ingobernable. Y les iba a poner este ejemplo, a lo mejor esto es un ejemplo mío, por lo tanto yo me puedo equivocar, pero es una apreciación nada más, una apreciación. Creo haber visto la gracia común para con nosotros después del estallido social, por ejemplo. Vimos cómo nuestro país se estaba destruyendo, no habían autoridades, las autoridades no hacían nada, no sabían qué hacer, se estaba destruyendo, ¿no es cierto?, gran parte de instituciones importantes, y vimos un caos reinante. No me refiero a las manifestaciones y todo eso, no quiero referirme a lo político, sino que a los sucesos, ¿ya? Y vimos cómo nuestro país empezó a desmoronarse, sin leyes, sin gobernantes, sin autoridades, sin nada. Y creo que a muchos de nosotros nos preocupó bastante eso, muchos se asustaron, tuvieron mucho temor acerca de esto, y Dios envió una pandemia. Viene la pandemia, y eso calmó la destrucción y el caos. Entonces, es un ejemplo nada más, mi hermano, porque puedo equivocarme en esto, pero eso Dios lo sabe. Pero podríamos tomar, ¿no es cierto?, aquí cómo Dios restringe, o cómo Dios restringió también que este mal siguiera avanzando sobre nuestro país, ¿no es cierto?, y cómo lo refrenó de la mejor manera que podría haberlo refrenado, como una pandemia. Que nos quedáramos en nuestras casas y que nadie pudiera salir por temor a contagiarse y morir. Y vamos para los 2 años ya. Entonces, es un ejemplo, no quiero que lo tomen así como algo político, es un ejemplo. Pero es un ejemplo de cómo Dios no ha olvidado a su creación. Dios no la ha dejado. Dios cuida su creación, la sujeta, la sostiene, la sustenta, todo, aún a los no cristianos. En eso consiste esta doctrina, ¿no es cierto?, de la gracia común, que Dios no solamente obra en su pueblo, Dios obra en su pueblo de manera especial, pero también Dios obra misericordia sobre la humanidad completa. No nos olvidemos de eso, ¿ya? Entonces, esto debe hacernos pensar y debe, más que pensar, debe traer profunda tranquilidad y paz al corazón de todos nosotros, mis hermanos. Especialmente lo digo para mis hermanos que están con mucho temor por la pandemia, ¿ya? Que están muy asustados porque pueden ser contagiados, porque pueden morir de una manera terrible, que es morir con el COVID. No, estemos tranquilos, porque Dios no ha olvidado a la humanidad, ni menos Dios ha abandonado ni ha olvidado a sus hijos. No nos ha olvidado, ¿ya? Entonces, esta doctrina debe traernos mucha paz y mucha tranquilidad al corazón de todos nosotros para estar confiados y seguros. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. Que eso sea una realidad, ¿no es cierto?, en el corazón de todos nosotros. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.